5 descubrimientos y misterios espaciales que podrían demostrar que existe vida extraterrestre. Durante miles de años, los seres humanos hemos levantado la mirada hacia el cielo, haciéndonos la misma pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Hasta hace relativamente poco tiempo, esta cuestión pertenecía principalmente al terreno de la filosofía, la religión y la ciencia ficción. No teníamos forma de saber si existían otros planetas como la Tierra, si había agua fuera de nuestro mundo, o si los ingredientes necesarios para la vida eran algo excepcional. Pero todo eso ha cambiado. En las últimas décadas hemos descubierto miles de planetas orbitando otras estrellas. Hemos encontrado océanos ocultos bajo gruesas capas de hielo, moléculas orgánicas en Marte y elementos esenciales para la vida expulsados desde el interior de pequeñas lunas. Incluso hemos recibido señales procedentes del espacio que, décadas después, todavía no han podido explicarse completamente. Ninguno de estos descubrimientos demuestra por sí solo que los extraterrestres existan. Todavía no hemos encontrado una bacteria alienígena, una nave espacial ni una señal confirmada enviada por otra civilización. Pero algunas de las pistas que hemos encontrado son tan sorprendentes que podrían estar acercándonos a uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Estos son 5 descubrimientos y misterios espaciales que podrían demostrar que la vida extraterrestre existe. Número 5. Marte y las extrañas señales de un pasado habitable. En la actualidad, Marte parece uno de los lugares menos apropiados para vivir. Su superficie es extremadamente fría. Su atmósfera es muy fina y está compuesta principalmente por dióxido de carbono. La radiación procedente del espacio golpea constantemente el planeta, y el agua líquida no puede permanecer durante mucho tiempo sobre su superficie. Sin embargo, Marte no siempre fue así. Las imágenes obtenidas por sondas y vehículos exploradores muestran antiguos cauces de ríos, deltas, lagos secos y minerales que solamente pueden formarse con la presencia prolongada de agua. Hace miles de millones de años, Marte pudo ser un planeta mucho más cálido y húmedo. Es posible que tuviera ríos, lagos e incluso un enorme océano cubriendo parte de su hemisferio norte. Esto significa que, durante una etapa temprana de su historia, Marte pudo reunir algunas de las condiciones necesarias para que apareciera vida. El rover Curiosity lleva explorando el cráter Gale desde 2012. Este lugar contiene los restos de un antiguo lago marciano, que existió hace miles de millones de años. Al perforar las rocas del cráter, Curiosity encontró moléculas orgánicas. Cuando los científicos hablan de moléculas orgánicas, se refieren a compuestos químicos que contienen carbono y que forman parte de los procesos relacionados con la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, encontrar materia orgánica no significa necesariamente encontrar vida. Estas moléculas también pueden formarse mediante procesos geológicos o llegar hasta un planeta transportadas por meteoritos. Aún así, el descubrimiento resulta importante porque demuestra que algunos de los ingredientes necesarios para la vida estuvieron presentes en Marte. En 2025, los científicos anunciaron que Curiosity había detectado las moléculas orgánicas más grandes encontradas hasta entonces en el planeta rojo. Entre ellas había cadenas de carbono que podrían ser fragmentos de moléculas más complejas. Un año después, se anunció que una muestra analizada por el rover contenía la colección más diversa de moléculas orgánicas identificada hasta ese momento en Marte. Esto no demuestra que esas moléculas fueran producidas por organismos, pero indica que la química prebiótica marciana, es decir, la química que puede preceder a la aparición de la vida, pudo haber sido mucho más compleja de lo que se pensaba. Y las moléculas orgánicas no son el único misterio. Curiosity también ha detectado cambios en la cantidad de metano presente en la atmósfera marciana. En la Tierra, una gran parte del metano es producido por organismos vivos. Algunas bacterias, conocidas como metanógenas, generan este gas como resultado de su metabolismo. Pero el metano también puede originarse mediante reacciones entre agua y determinados tipos de roca. Por eso, detectar metano en Marte no permite concluir automáticamente que existan microorganismos. Lo desconcertante es que la cantidad de metano parece aumentar y disminuir. Curiosity ha registrado variaciones estacionales e incluso incrementos repentinos que después desaparecen. Esto sugiere que podría existir alguna fuente activa liberando gas desde el subsuelo. El problema es que otros instrumentos no siempre han confirmado esas mediciones. La sonda europea Trace Gas Orbiter, diseñada específicamente para analizar gases en la atmósfera marciana, no ha detectado las mismas concentraciones de metano observadas desde la superficie. ¿Por qué un instrumento encuentra metano mientras otro apenas lo detecta? Tal vez el gas sea liberado solamente en determinadas regiones. Quizás se destruya rápidamente antes de alcanzar las capas superiores de la atmósfera. También podría tratarse de algún proceso químico que todavía no comprendemos. Pero existe otra posibilidad mucho más intrigante. Bajo la superficie marciana, protegidos de la radiación y del frío extremo, podrían sobrevivir microorganismos capaces de producir metano. Dauro,
El rover Perseverance está explorando el cráter G0, otro antiguo entorno que albergó un lago y un delta fluvial. En una roca conocida como Chellaba Falls se encontraron estructuras, minerales y compuestos químicos que podrían constituir posibles biofirmas. Una biofirma es una característica que podría haber sido producida por vida. Los científicos también han insistido en que existen explicaciones no biológicas. Para conocer la respuesta definitiva, sería necesario analizar las muestras con instrumentos mucho más avanzados, probablemente en laboratorios terrestres. Fanfam, quizá Marte esté completamente muerto. Pero también existe la posibilidad de que hace miles de millones de años apareciera allí una forma de vida microscópica. Dena, y si algunos de esos organismos consiguieron refugiarse bajo tierra, podrían continuar existiendo en la actualidad. Número 4. Europa y el océano escondido bajo el hielo. A primera vista, Europa parece simplemente una enorme bola de hielo orbitando Júpiter. Su superficie está cubierta por grietas, líneas oscuras y bloques de hielo que parecen haber sido desplazados y congelados nuevamente. Pero bajo esa superficie existe algo extraordinario. Los científicos creen que Europa contiene un océano global de agua salada oculto bajo una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor. Este océano podría contener aproximadamente el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. La principal evidencia apareció cuando la sonda Galileo estudió el campo magnético alrededor de la Luna. Los datos indicaban que, bajo la superficie, existía una capa de material capaz de conducir electricidad. La explicación más probable era un enorme océano de agua salada. Europa se encuentra demasiado lejos del Sol como para mantener agua líquida gracias únicamente a la luz solar. Sin embargo, la inmensa gravedad de Júpiter estira y comprime constantemente la Luna durante su órbita. Este movimiento genera fricción y calor en su interior, un proceso conocido como calentamiento de marea. Ese calor podría impedir que el océano subterráneo se congelara. El agua líquida es uno de los requisitos fundamentales para la vida tal y como la conocemos. Pero no es el único. La vida también necesita determinados elementos químicos y alguna fuente de energía. Los científicos creen que el océano de Europa se encuentra en contacto con un fondo rocoso. Si esto es correcto, podrían producirse reacciones entre el agua y las rocas, liberando sustancias químicas aprovechables por organismos. Algo parecido sucede en las profundidades de los océanos terrestres. En el fondo del mar existen fuentes hidrotermales que expulsan agua caliente rica en minerales. Alrededor de ellas sobreviven ecosistemas completos que no dependen directamente de la luz solar. Allí viven bacterias capaces de obtener energía a partir de reacciones químicas. Esas bacterias alimentan a gusanos tubícolas, crustáceos y otros animales que habitan en oscuridad permanente. Durante millones durante miles taroas o cafenias parpunian. Si existen fuentes hidrotermales en el fondo del océano de Europa, podrían proporcionar energía durante millones o incluso miles de millones de años. Durante miles microscópicos podrían desarrollarse en completa oscuridad, aislados bajo una capa de hielo. Incluso se han observado indicios de posibles columnas de vapor de agua expulsadas desde Europa hacia el espacio. Estas detecciones todavía deben confirmarse completamente, pero podrían significar que parte del material del océano consigue atravesar la corteza. Esto permitiría estudiar el agua de Europa sin necesidad de perforar kilómetros de hielo. La misión Europa Clipper de la NASA fue diseñada para realizar decenas de sobrevuelos cercanos alrededor de esta luna. Sus instrumentos estudiarán la composición de la superficie, el grosor de la corteza y las características del océano. Europa Clipper no está diseñada para encontrar directamente organismos vivos. Su objetivo principal es determinar si existen lugares capaces de albergar vida, pero sus resultados podrían indicarnos dónde buscar. Si descubre compuestos orgánicos, fuentes de energía y zonas donde el océano se comunica con la superficie, Europa se convertiría en uno de los principales objetivos para una futura misión astrobiológica. Tal vez, bajo ese paisaje congelado, exista un océano completamente estéril. O quizá, mientras observamos Europa desde cientos de millones de kilómetros de distancia, criaturas microscópicas estén viviendo y reproduciéndose en sus profundidades. Número 3. Encelado, la luna que lanza al espacio los ingredientes de la vida. Encelado es una pequeña luna de Saturno. Con poco más de 500 kilómetros de diámetro, podría parecer un lugar poco interesante comparado con los gigantescos planetas y lunas del sistema solar. Pero Encelado se ha convertido en uno de los candidatos más prometedores para albergar vida extraterrestre. Todo cambió cuando la misión Cassini comenzó a estudiar Saturno y sus satélites. En el polo sur de Encelado, la nave descubrió enormes géiseres expulsando vapor de agua y partículas de hielo hacia el espacio. Del material salía a través de varias fracturas de la superficie conocidas como las rayas de tigre. Estas columnas demostraron que Encelado no era simplemente una esfera de hielo sólida y muerta. Bajo su corteza existía agua líquida.
Los datos obtenidos posteriormente indicaron que la Luna probablemente posee un océano global situado bajo una gruesa capa de hielo. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó cuando Cassini atravesó directamente las columnas. La sonda pudo analizar las partículas expulsadas desde el océano, sin necesidad de aterrizar ni perforar la superficie. En ellas encontró vapor de agua, sales, dióxido de carbono, hidrógeno y diferentes compuestos orgánicos. También detectó diminutas partículas de sílice. En la Tierra, partículas similares pueden formarse cuando el agua caliente interactúa con rocas en ambientes hidrotermales. Esto sugiere que en el fondo del océano de Encélado podrían existir fuentes hidrotermales. Si esto es correcto, la pequeña luna reuniría tres elementos fundamentales para la vida: agua líquida, química orgánica y una fuente de energía. En 2023 se anunció otro descubrimiento extraordinario. Los científicos encontraron fósforo en los granos de hielo expulsados por Encélado. El fósforo es esencial para toda la vida terrestre conocida. Forma parte del ADN, del ARN, de las membranas celulares y de las moléculas utilizadas por las células para almacenar y transferir energía. Durante años se había considerado que la falta de fósforo podría limitar la posibilidad de vida en el océano de Encélado. Sin embargo, los nuevos análisis indicaron que este elemento no solamente estaba presente, sino que podría existir en concentraciones relativamente elevadas. En otras palabras, el océano de Encélado parece contener prácticamente todos los ingredientes químicos fundamentales utilizados por la vida en la Tierra. Los análisis de Cassini también confirmaron la presencia de cianuro de hidrógeno. Aunque el nombre pueda sonar alarmante, esta molécula puede participar en procesos químicos relacionados con la formación de aminoácidos y otros compuestos necesarios para el origen de la vida. Además, los científicos encontraron señales de diferentes fuentes de energía química. Esto es especialmente importante. No basta con tener agua y moléculas orgánicas. Para que un organismo sobreviva, necesita obtener energía del entorno. En la Tierra, algunos microorganismos viven utilizando hidrógeno y dióxido de carbono. Como resultado de su metabolismo producen metano. Las condiciones detectadas en Encélado podrían permitir procesos similares. Esto no quiere decir que existan bacterias dentro de la Luna. Todos estos compuestos pueden producirse sin intervención biológica, pero resulta difícil ignorar la combinación. Tenemos un océano de agua salada, un fondo rocoso, posibles fuentes hidrotermales, moléculas orgánicas, fósforo y energía química. Y lo más conveniente es que Encélado expulsa continuamente muestras de ese océano hacia el espacio. Una futura nave podría atravesar las columnas utilizando instrumentos mucho más sensibles que los de Cassini. Podría buscar aminoácidos, grasas, patrones moleculares complejos o diferencias químicas difíciles de explicar sin la presencia de organismos. Incluso podría detectar fragmentos de células expulsados junto con los granos de hielo. Si existe vida microscópica en Encélado, probablemente sea uno de los lugares del sistema solar donde podríamos encontrarla con mayor facilidad. Tal vez la prueba de que no estamos solos lleve años flotando alrededor de Saturno, congelada dentro de diminutas partículas de hielo. Número 2. K2-18b y las posibles señales de vida en su atmósfera. Durante siglos solamente conocíamos los planetas de nuestro sistema solar. Hoy sabemos que la galaxia está llena de mundos. Se han confirmado miles de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol. Algunos son gigantes gaseosos, otros son mundos rocosos extremadamente calientes. También existen planetas cubiertos, posiblemente por océanos, planetas congelados y sistemas con varios mundos situados en regiones potencialmente habitables. Uno de los objetos más interesantes es K2-18b. Este planeta se encuentra a unos 120 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Leo. Es mucho más grande que nuestro planeta. Su masa es aproximadamente 9 veces la de la Tierra, y su radio supera en más de 2 veces al terrestre. K2-18b orbita una estrella enana roja, y se encuentra dentro de su zona habitable. La zona habitable es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida, siempre que el planeta tenga una atmósfera adecuada. Sin embargo, estar en esta región no significa necesariamente que un planeta sea habitable. Venus se encuentra cerca de la zona habitable del Sol, y su superficie es lo suficientemente caliente como para fundir plomo. Lo que hace especialmente interesante a K2-18b es su atmósfera. Utilizando el telescopio espacial James Webb, los científicos detectaron metano y dióxido de carbono. La combinación de estos gases, junto con la aparente escasez de amoníaco, podría ser compatible con la existencia de un enorme océano bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Los científicos utilizan el término mundos océanos para describir esta clase hipotética de planetas. La palabra combina los conceptos de hidrógeno y océano. Un mundo océano podría estar cubierto casi completamente por agua y rodeado por una atmósfera rica en hidrógeno. Algunos investigadores consideran que estos planetas podrían proporcionar ambientes adecuados para organismos acuáticos.
pero el descubrimiento más polémico fue una posible señal de sulfuro de dimetilo. En la Tierra, el sulfuro de dimetilo es producido principalmente por seres vivos, especialmente por microorganismos y fitoplancton marino. Por eso, su detección en otro planeta sería extremadamente interesante. En 2023, los primeros datos del James Webb mostraron una posible señal débil de esta molécula. Sin embargo, la evidencia no era suficientemente sólida para afirmar que hubiera sido detectada. En 2025, un equipo de investigadores anunció indicios adicionales de sulfuro de dimetilo o de una molécula relacionada llamada disulfuro de dimetilo. Algunos medios describieron el resultado como la evidencia más prometedora de vida encontrada fuera del sistema solar, pero la comunidad científica pidió precaución. La señal podría deberse a errores estadísticos, limitaciones de los modelos atmosféricos o moléculas distintas que absorben luz de forma parecida. También desconocemos por completo la química de un planeta como K2-18b. Que una molécula sea producida principalmente por organismos en la Tierra no significa que no pueda generarse mediante procesos naturales desconocidos en otro tipo de planeta. Además, algunos modelos sugieren que K2-18b podría no tener un océano habitable. Es posible que sea un planeta con una atmósfera extremadamente densa y un interior demasiado caliente. Bajo esas condiciones, el supuesto océano podría encontrarse en un estado incompatible con la vida terrestre. Por tanto, todavía no podemos afirmar que exista vida en K2-18b. Pero este planeta representa algo revolucionario. Por primera vez podemos analizar la atmósfera de un mundo potencialmente habitable situado a más de 100 años luz. Cuando K2-18b pasa frente a su estrella, una pequeña cantidad de luz atraviesa su atmósfera. Las diferentes moléculas absorben determinadas longitudes de onda, dejando una especie de huella química. Analizando esa huella, podemos estudiar un lugar que nunca podremos visitar con la tecnología actual. En los próximos años, nuevas observaciones permitirán confirmar o descartar la presencia de esas moléculas. También podremos investigar otros planetas, con condiciones más parecidas a las de la Tierra. Puede que la primera prueba de vida extraterrestre no sea una fotografía de un organismo. Quizás sea una línea casi imperceptible en un gráfico, producida por un gas que no debería encontrarse en la atmósfera de un planeta muerto. Número 1. La señal WOW y la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Hasta ahora hemos hablado principalmente de vida microscópica, bacterias en Marte, organismos acuáticos bajo el hielo, microbios viviendo en océanos alienígenas. Pero existe otra posibilidad. Quizá en algún lugar de la galaxia haya aparecido una civilización tecnológica. Y si esa civilización utiliza ondas de radio, láseres o sistemas de comunicación avanzados, algunas de sus señales podrían viajar por el espacio. En 1977, el radiotelescopio Big Ear, situado en Ohio, estaba observando el cielo como parte de un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Hommel, el 15 de agosto, detectó una señal extraordinariamente intensa. Oro Tisumno Cordobanda duró 72 segundos. Cuando el astrónomo Jerry Eman revisó los datos impresos, encontró una secuencia de caracteres que representaba el aumento y posterior disminución de la intensidad de la señal. De la secuencia era 6EIXJ5. Sorprendido, Eman rodeó los caracteres con un bolígrafo rojo y escribió al lado una sola palabra: ¡Wow! Desde entonces, el evento es conocido como la señal WOW. De la señal apareció cerca de la frecuencia de 1420 MHz, correspondiente a la línea espectral del hidrógeno neutro. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Algunos científicos habían sugerido que una civilización extraterrestre podría elegir una frecuencia relacionada con el hidrógeno para transmitir un mensaje, ya que cualquier sociedad capaz de practicar radioastronomía conocería su importancia. La intensidad de la señal aumentó y disminuyó de una manera compatible con el movimiento de una fuente celeste a través del campo de observación del telescopio. Eso hacía menos probable que se tratara simplemente de una interferencia terrestre. El problema fue que la señal nunca volvió a aparecer. Durante años, diferentes telescopios observaron la misma región del cielo sin encontrar nada parecido. Se propusieron numerosas explicaciones. Podría haber sido una transmisión humana reflejada por algún objeto espacial. Tal vez se trató de un satélite desconocido, una interferencia o un fenómeno astronómico poco habitual. También se planteó que un cometa rodeado por una nube de hidrógeno pudo haber producido la señal. Más recientemente, algunos investigadores propusieron que podría haber sido originada por una nube de hidrógeno neutro, que experimentó una intensa emisión estimulada, tras recibir energía de un fenómeno transitorio, como una llamarada estelar. Esta hipótesis podría explicar por qué la señal fue potente, estrecha y nunca volvió a repetirse. Pero todavía no existe una explicación universalmente aceptada. La señal WOW no puede considerarse una prueba de inteligencia extraterrestre. En ciencia, una detección única que no puede repetirse ni verificarse resulta insuficiente. Para confirmar una señal extraterrestre habría que observarla de nuevo. Descartar interferencias humanas
localizar su origen y encontrar características que no pudieran explicarse mediante procesos naturales. Sin embargo, la señal WOW demuestra lo difícil que podría ser reconocer un auténtico mensaje procedente de otra civilización. ¿Qué ocurriría si una sociedad extraterrestre transmitiera solamente durante unos minutos? ¿Qué pasaría si su señal llegara cuando nuestros telescopios estuvieran observando otra parte del cielo? La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas. Hasta ahora solo hemos examinado una pequeña parte del cielo, durante periodos muy limitados y en una fracción de todas las frecuencias posibles. Es como intentar determinar si existen peces en todos los océanos de la Tierra, analizando un único vaso de agua. Los científicos no buscan solamente mensajes de radio, también buscan pulsos láser, contaminación artificial en atmósferas de exoplanetas, estructuras gigantescas alrededor de estrellas y patrones de luz difíciles de explicar mediante procesos naturales. Estas señales reciben el nombre de tecnofirmas. Una tecnofirma sería cualquier evidencia observable de la existencia de tecnología fuera de la Tierra. Podría ser una transmisión deliberada, pero también una fuga accidental de comunicaciones, luces nocturnas, gases industriales o el calor producido por una civilización avanzada. De NASA Tanayari no se ha confirmado ninguna, pero cada nueva generación de telescopios aumenta nuestra capacidad de buscarlas. Quizá la señal WOW fue solamente un fenómeno natural extremadamente raro, o quizá, durante 72 segundos, un radiotelescopio terrestre captó una transmisión procedente de otra civilización. Si fue así, es posible que nunca lleguemos a demostrarlo. Por ahora, no tenemos una prueba definitiva de que exista vida extraterrestre. No hemos encontrado organismos en Marte, peces bajo el hielo de Europa, ni bacterias en las columnas de Encélado. Tampoco hemos confirmado que K218b posea un océano habitable, o que la señal WOW fuera producida por una inteligencia alienígena. Pero la ausencia de una prueba definitiva no significa que no hayamos avanzado. Hace algunas décadas desconocíamos si otras estrellas tenían planetas. Ahora sabemos que los planetas son extremadamente comunes. Pensábamos que el agua líquida podía ser una característica excepcional de la Tierra. Ahora creemos que existen océanos ocultos en varias lunas del sistema solar. Creíamos que los ingredientes de la vida podrían ser extraordinariamente escasos, pero hemos encontrado compuestos orgánicos en meteoritos, cometas, Marte, lunas heladas y nubes interestelares. Todo parece indicar que la química necesaria para producir vida está distribuida por el universo. La verdadera pregunta es ¿qué ocurre cuando esos ingredientes permanecen juntos durante millones de años? ¿La vida aparece inevitablemente cuando las condiciones son adecuadas? ¿O la Tierra fue el resultado de una coincidencia casi imposible? Encontrar una segunda forma de vida, incluso una bacteria, transformaría completamente nuestra visión del universo. Si encontráramos organismos en Marte, Europa o Encélado, y descubriéramos que surgieron de manera independiente, significaría que la vida puede aparecer más de una vez dentro de un mismo sistema planetario. En ese caso, probablemente existirían millones de mundos habitados en nuestra galaxia. Pero también podríamos descubrir que toda la vida del sistema solar comparte un origen común. Tal vez microorganismos viajaron entre planetas dentro de meteoritos, un proceso conocido como panspermia. Incluso ese descubrimiento sería extraordinario, aunque continuaría sin responder a la pregunta de cómo comenzó la vida originalmente. La prueba definitiva podría llegar mañana o dentro de varios siglos. Podría aparecer en una muestra de roca marciana, dentro de un grano de hielo procedente de Encélado, o en el espectro atmosférico de un planeta situado a cientos de años luz. También podría llegar en forma de una señal artificial atravesando el espacio. Por ahora, el universo permanece en silencio, pero ese silencio no significa necesariamente que esté vacío. Puede que todavía no sepamos dónde buscar. Puede que no dispongamos de instrumentos suficientemente sensibles. O puede que las señales estén ya frente a nosotros, escondidas entre cantidades inmensas de datos, esperando a que alguien consiga reconocerlas. Marte conserva moléculas orgánicas y posibles biofirmas. Europa esconde un océano gigantesco bajo su superficie congelada. Encélado lanza al espacio agua, fósforo y compuestos relacionados con la química de la vida. K218b presenta una atmósfera que podría contener señales de procesos biológicos. Y la señal WOW continúa recordándonos que, en cualquier momento, algo inesperado puede aparecer en nuestros instrumentos. Tal vez estemos solos, pero después de todos estos descubrimientos, esa posibilidad parece cada vez menos evidente, porque cuanto más exploramos el universo, más lugares encontramos en los que la vida podría esconderse. Y quizá, en este mismo instante, en algún océano oscuro, bajo una capa de hielo, en un planeta lejano cubierto de nubes, o junto a una estrella que apenas podemos distinguir, algo vivo esté contemplando su propio cielo, y preguntándose exactamente lo mismo que nosotros. ¿Hay alguien más ahí fuera?